plebiscito este 4 de septiembre y por eso, bueno, mañana vamos a estar de lleno con lo que tiene que ver con este plebiscito del 4 de septiembre. Vamos a estar a full, pero hoy tenemos un invitado de forma remota, ¿cierto? A Mauricio Lacazette, académico, Universidad Católica del Norte. ¿Cómo está, don Mauricio? ¿Está muteado, don Mauricio? No lo escuchamos. ¿Está muteado, don Mauricio? No lo escuchamos nada. No te decía, perdón, típico, la típica. Uno habla todo el rato ahí. Bueno, estoy bien, pero estoy resfriado. Estoy en casa ahora con un poquito de tos, con dolor de cabeza, con dolor de garganta. ¿Será COVID? Sospechoso. No, no tiene todo, no. Me hice el examen y no, es solamente una gripe. ¿Va a poder ir a votar este 4 de septiembre? Sí, bueno, ya pasé agosto ya por lo menos. Por lo menos ya pasó agosto, por un día. Bueno, Oiga, vamos a hablar con don Mauricio, ¿cierto? Sobre lo que tiene que ver la propuesta de la nueva constitución, ¿cierto? En específico sobre la educación. ¿Cómo evalúa la propuesta educacional que plantea la nueva constitución, don Mauricio? A mí me gusta mucho. Me parece una muy buena propuesta, en el sentido de que lo que yo valoro de esta constitución que explicita muchas cosas que son como que vienen de mucho tiempo, que son como, ¿no es cierto?, los sueños de la sociedad chilena, que no están escritos en ninguna parte. Entonces yo creo que el gran mérito de esta constitución que se escribe, y eso sirve como respaldo para después, ¿no es cierto?, pasarle la cuenta a los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, que habla, por ejemplo, de la gratuidad de la educación, cosa que no estaba garantizada, entre comillas, a pesar de que se ha logrado, ¿no es cierto?, gradualmente. Y es un gran avance que en la Constitución se diga que la educación superior es gratuita y está escrito explícitamente. Por ejemplo, otras cosas que no estaban tampoco escritas en la Constitución actual, pues, por ejemplo, el hecho de la libertad de género, que no exista discriminación en los colegios para ninguna persona, no importa su credo, religión, orientación sexual, etcétera. Todo eso se decía, ¿no es cierto? Sonaba como súper bonito y había muchas instituciones que lo tomaban y yo realmente valoro eso, pero no estaba en ninguna parte escrito explícitamente. Yo creo que el valor de esta constitución es que lo dice y lo escribe, y eso va a servir como respaldo para después, como te digo yo, pasar en la cuenta a los gobiernos de turno que vengan de aquí para adelante, que ojalá se aprueben. Lo fundamental, ¿cierto?, que es que esté en un documento establecido la gratuidad de la educación. Pues habían algunos proyectos, por ejemplo, antiguamente era gratis la universidad. Bachelet alguna vez intentó en el segundo gobierno impulsar lo que tenía que ver con la gratuidad. Yo me acuerdo que yo fui del primer año que logró la gratuidad, gracias a eso pude estudiar en la universidad. Y hoy día no estar encalillado como muchas personas, ¿cierto? Y luego con el gobierno de Piñera esto se retrocedió bastante, y ya prácticamente es muy difícil lograr. Hay que hacer un formulario que es complejísimo para las familias poder hacerlo, así que yo creo que es fundamental y rescato lo que usted dice, ¿cierto?, la importancia de tener un papel que diga que la educación superior va a ser gratuita. ¿Bárbara? Disculpe, Mauricio, y ahora enfocándonos un poco más en lo que es el tema de la perspectiva de género, ¿cómo cree usted que impactaría la perspectiva de género en las aulas? ¿Qué consecuencias cree usted que tendría en los alumnos? Mira, yo creo que las aulas va a tener un impacto seguramente, pero yo lo miro desde el punto de vista de nuestra generación, de la generación del siglo pasado, en la cual para nosotros era todo un tema, ¿no es cierto?, las opciones de género, etcétera, pero hoy en día las nuevas generaciones esto lo ven como algo totalmente natural. Entonces yo creo que eso no va a ser un tema. Yo lo veo con mis hijos, ¿no es cierto?, con mis estudiantes, en los cuales ellos miran con mucha naturalidad toda la diversidad que está en el aula, y yo creo que esto es simplemente, de nuevo, hacerlo oficial y que ya no haya ninguna persona que pueda hacer una objeción. Con las nuevas generaciones, yo no veo que haya un problema, de verdad. Nosotros, los antiguos, ¿no es cierto?, los que estamos ya de salida, son los que estamos en el proceso de ir evolucionando y tratando de entender las nuevas tendencias, pero los niños que ya vienen de los milenios y los de más atrás y los de más adelante, esto ya lo tienen asumido, y yo creo que no va a ser un gran cambio, o sea, va a ser más como oficial, ¿no? ¿Me entiendes? En ese mismo sentido, ¿puede haber alguna resistencia por parte de los padres? Como dice usted, de repente son más conservadores que los mismos niños.
De repente No, queda no. más prejuicio que los mismos niños. No, o sea, si los niños no tienen prejuicio. Los niños no tienen prejuicio. Ellos nacieron en una época en la cual la diversidad se acepta, ¿no es cierto? No se acepta, sino que es algo que es natural. Yo creo que el gran problema va a ser que los profesores, quizás, que son más antiguos, tengan un poco esa evolución y tener esa amplitud de criterio, porque la gracia de ir avanzando en la vida, yo creo, es que tus principios vayan evolucionando y que tú no seas la misma persona que eras hace 20, 30 años atrás. Por ejemplo, si tú me dices a mí cuál era mi posición sobre esto que está pasando ahora hace 30 años, era radicalmente diferente. Ahora yo, gracias a los estudiantes, gracias a mi vida universitaria, gracias a mi carrera, he ido evolucionando y disfruto esto. En realidad me gusta mucho porque me doy cuenta que es mucho más liviano vivir en una situación tan de amplio criterio en el cual tú no discriminas y no haces sentir mal a nadie. Entonces yo creo que el gran problema va a ser quizás, entre comillas el problema, más de los profesores que de los estudiantes. En la semana transcurrió una denuncia de Copanor, ¿cierto? Que habían estado mandando mensajes a los correos, me parece, del colegio New Haven High School, ¿cierto? Donde tuve el agrado de salir yo y bueno, y se hablaba bastante de que iba a haber control. Es un poco lo que se antepone a lo que conversamos, po. ¿Qué tipo de control? No. Lo que mencionaba, bueno, que con la nueva constitución se van a ver la libertad, de que iba a haber temas ideológicos, lo que suele ocurrir con los liceos, los establecimientos subvencionados, constantemente. Claro. Sí, pues no, pero como te digo yo, eso es un tema que está evolucionando y yo creo que Chile está en el momento de incorporarse a la modernidad, o a ser un país desarrollado. Cuando hablamos nosotros de que queremos ser un país desarrollado, solamente no significa que seamos desarrollados en el sentido de económico, sino que también valórico y ¿no es cierto?, filosófico y todo ese tipo de cosas. O sea, tú miras países desarrollados en Europa, España, ¿no es cierto?, Italia, Francia, en los cuales este tipo de situaciones no son temas. Entonces yo creo que si nosotros queremos ser un país desarrollado y pasar a dar el paso, no solamente tenemos que avanzar económicamente, sino que también moralmente. Y esto es fundamental. Sí es. ¿Bárbara? Sí, Mauricio, con respecto al mismo tema que estamos hablando recién, tocando el de los profesores, que usted decía que podía ser quizás como el problema, por así decirlo, ¿qué cree usted que se debe hacer en ese caso? ¿Se debe también educar, por así decirlo, a los docentes, reeducar nuevamente a los docentes en estas temáticas? Sí, de todas maneras. Nosotros en la Universidad Católica del Norte estamos en ese proceso, estamos tomando talleres, ¿no es cierto?, de género. Se nos está abriendo los ojos, ¿no es cierto?, a aceptar diferentes, ¿no es cierto?, situaciones. Principalmente, por ejemplo, te doy el ejemplo de mi carrera, pedagogía en inglés. Nosotros estamos incorporando ahora dentro de la literatura, que ha sido como muy entretenido para mí, porque yo solía pasar en inglés libros de autores generalmente hombres, ¿no es cierto? Y los clásicos de inglés, que son el Edgar Allan Poe, ¿no es cierto?, Hemingway, el George Orwell con 1984 y toda esa onda. Y de repente llegó este movimiento feminista y nos dijeron, oye, hay mujeres que escriben y escriben muy bien, ¿okay? Y a mí me sacó mi paradigma y empezamos a incorporar dentro de la literatura que estaban leyendo los estudiantes una gran cantidad de libros escritos por mujeres que son geniales. Por ejemplo, la Mary Shelley, que hizo Frankenstein, que fue cuando lo escribió, ¿no es cierto?, tuvo que poner el nombre al marido porque en ese tiempo las mujeres no escribían. Es un clásico. Ahora, por ejemplo, lo leemos con los estudiantes de pedagogía en inglés. Vemos a Amy Bender, tenemos un montón de mujeres que escriben preciosas. Y yo creo que eso ha sido gracias a que la universidad nos ha incentivado a que nosotros abramos en nuestra aula a todos los géneros. Ahora, y está acá Mary Shelley, la figura, ¿cierto?, esta metáfora de Frankenstein, que tenía mucho que ver con su propia vida. Y que esa historia que no iba a poder llegar si es que no tenía alguien que pudiera ocupar el cargo como autor. Porque socialmente correcto. No se podía. Sí, pues ella escribió ese libro cuando tenía 18 años, era una niña. Entonces, vivencia. Así que
No, y en realidad es eso, o sea, yo creo que hay muchas cosas que estaban como escondidas bajo los paradigmas que estábamos nosotros aplastados y no nos dejaban ver toda la riqueza que está a nuestro alrededor. Yo creo que ahora va a ser, como te decía yo, un paso adelante. Oiga, don Mauricio, ¿qué es lo que es la autonomía progresiva de los niños y adolescentes y cómo se podría aplicar en la educación básica y media? Bueno, eso tiene que ver con el aprendizaje autónomo un poco, ¿no es cierto? De que se promueve tanto ahora, de que los alumnos desarrollen, ¿no es cierto?, el aprendizaje por sí mismos, ¿no es cierto? Y eso es algo que en realidad en nuestra educación chilena ha costado bastante incorporarlo, porque nosotros estamos acostumbrados a que los profesores, ¿no es cierto?, nos entreguen todo, ¿no es cierto? Y llega el profesor y el alumno es como un recipiente en el cual le llega toda la información. Entonces ahora el paradigma cambia y la idea es que los alumnos sean autónomos y sean capaces de generar su propio aprendizaje, y eso lo va a permitir posteriormente a seguir progresando sin necesidad de que haya una persona que lo vaya orientando. Y eso puede empezar desde el comienzo. Eso, como te decía yo, los países ya desarrollados, esto ya es un hecho. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando me tuve la suerte de ir a un taller en Inglaterra en el cual empezó la clase, llegó el profesor y yo esperaba que empezara la clase y la clase no empezaba. El profesor le hacían preguntas, todo, y el profesor nunca hablaba y los alumnos hacían la clase. Y terminó la clase y esa era la clase, pues la clase eran los alumnos. Entonces ellos estaban desarrollando su propia, entre comillas, autonomía, porque estaban aprendiendo por sí mismos a través de... Y el profesor se transforma más que nada en un facilitador de aprendizaje y que cada vez debería ser como más chiquitito para que al final el estudiante sea capaz de ser autónomo, como dicen, ¿no?, y desarrollarse por sí mismo. Hace un par de semanas tuve una reunión con Mejor Niñez por un tema de trabajo y se comentaba este tema de la autonomía progresiva de los niños y que finalmente puede llegar quizás al voto de por lo menos adolescentes, ¿cierto? También tiene que ver un poco a la postura también de que los niños y adolescentes finalmente tienen opinión, no son objetos que están ahí porque sí, porque se me ocurrió tenerlo, porque quiero reproducirme, etcétera, sino que tienen opinión. Pero ¿cómo se puede amplificar esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que en los colegios quizás se dan esta instancia donde ellos pueden opinar, pero finalmente llegan a la casa y los papás de repente no los pescan mucho, la opinión son opinión de niños simplemente? ¿Cómo se puede trabajar en eso? Bueno, ese es un desafío en realidad, es un desafío en el cual nosotros tenemos que, porque bueno, hay muchas cosas que plantea la Constitución que tienen que desarrollarse en el tiempo y no se van a hacer así, no está como estipulado, ¿no es cierto?, claro, explícitamente qué pasos hay que seguir. Pero yo creo que eso es como una, como se dice en inglés, un prompt, es como un incentivo a que nosotros como adultos empecemos a mirar a los niños, a los adolescentes de otra manera y que sean como personas que realmente contribuyen. Bueno, por ejemplo, que pueden votar, que pueden ser ahora trabajar en puestos públicos más jóvenes. Entonces yo creo que ese tipo de cosas van a ir generándose poco a poco. No es una cosa que automáticamente va a pasar después de esto, pero tenemos que pensarlo en realidad, porque es un desafío bastante grande, es un cambio de paradigma nuevamente. Sí es. Yo solo quería también agregar, bueno, en el punto de los niños, yo creo que también tiene que ver un poco con la sociedad como adultocentrista que siempre ha habido, tal como dice mi compañero. Es increíble, pero si uno de verdad escucha a un niño, una niña, un adolescente, más allá de simplemente mirarlos como tal, de verdad que tienen algo que decir, que tienen algo que comunicar, que tienen sus propios pensamientos. Yo creo que por ahí, tal como dice usted, es como el gran camino que queda. Claro. Sí, pues, o sea, yo creo que es como aprender a mirar la cosa desde otra perspectiva. Y eso no va a ser automático. ¿No es cierto? Los cambios en educación toman años, décadas. Entonces, pero por lo menos va a estar como eso. Ahora, nosotros tenemos ejemplos, pero súper lindos acá en Chile. Tenemos el 2011, ¿no es cierto? Cuando la revolución de los pingüinos, que eso habla un poco de eso, o sea, y lo último, el octubre, ¿no es cierto? Que fue, bueno, hay mucha gente que le agradece de nuevo a los jóvenes, que fueron los que
O sea, yo creo que esto fue en general una, una obra, ¿no es cierto?, de la juventud, porque generalmente la gente adulta tiende a estar en el status quo y ya se desarrolla y no tiene la capacidad de mirar las cosas desde otro punto de vista. Y ahora, gracias a eso, estamos en esta instancia de que estamos discutiendo una nueva constitución. Esa cuestión era un sueño hace 30 años atrás, nadie lo pensaba. Entonces, yo creo que sí, o sea, los jóvenes tienen mucho que decir. Bueno, y ahora pongamos, nuestro presidente tiene 36 años y toda la plana mayor ahí, la ministra Interior, ¿no es cierto? También, la vocera, son gente muy joven que realmente nos está mostrando otra manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y yo estoy súper contento con eso. A mí me encanta cómo se están haciendo las cosas. Claro, se nota cuando voy yo, en todo caso. Se supone que uno puede dar su opinión ahí, ¿no? Claro. No, y también respecto al tema de los estudiantes de la estallido, ahí recordar el tema de Aulo Segura, ¿cierto? En su momento que se impulsó Marcela Cubillos, convencional, ¿cierto? Que Claro. está en España. Sebastián Sí. Piñera, que no sabemos dónde está, y que buscaba, Sí. y terminó, ¿cierto?, con carabineros en los establecimientos, correteando a los niños El arriba aula del techo, y fue uno de los detonantes, quieran o no, en lo que fue el estallido también, pues finalmente considerar Sí, carabineros no, dentro de la sala de clase ya como de otro era mucho. No, sí, eso ya se veía venir. Entonces, claro, esa es una manera de. Yo creo que, bueno, ese es el ala conservadora de Chile, que realmente ve a la mujer y a los adolescentes no como personas, los ve como no capaces de tomar decisiones, no capaces de ser autónomos, como dicen. Entonces yo creo que eso se veía venir, o sea, fue un proceso natural. Así es. Ya pues, don Mauricio, se nos acaba el tiempo. Excelente, ¿cierto?, Sí, hablar pues. sobre educación en la nueva Carta Fundamental. Bueno, que se espera que sea la nueva Carta Fundamental. Y hay una gran deuda, sí o sí, con las infancias, ¿cierto? Y yo creo que hay que retomarla. No vale solamente lo dicho, Sí. sino ir un poco más allá. Ya, muchas gracias por invitarme. Espero venir de nuevo para conversar a ver qué pasó. Claro, comentar ahí. Muchas gracias, don Mauricio. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Cuídese. Chao, chao. Chao, chao.